De acuerdo. Ok. Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a todos a este webinar. José. Buenos días a todos. Ya en unos minutos estaremos empezando el webinar asociado con la resolución 44 del 2020. Esperemos unos minutos para que se conecten más compañeros. Muchas gracias. Nosotros vamos a hacer la presentación de la parte comercial y los estaremos acompañando para los que no me alcanzaron a escuchar, José David Rodríguez y Felipe Abaunza. Las preguntas las vamos a ir consolidando por el chat y al final de la presentación las resolveremos. Entonces, de igual forma, pues estamos anunciando que en septiembre 29 de este año tendremos un nuevo webinar de la resolución 44 en el que pues algunas dudas adicionales o algunas dudas que surjan de aquí hasta esa fecha, pues sabemos que la resolución entra en firme el 15 de octubre, ¿cierto? 15 de octubre de este año, por lo que pues digamos que queremos hacer como una nueva presentación antes de que entre en firme. Entonces, pues sin más preámbulos, vamos a mirar el tema de aspectos comerciales. Inicialmente vamos a mirar el efecto que produce el cambio de la resolución en la demanda, generación y pérdidas, que si bien no está expresamente en la resolución, digamos la resolución nos habla expresamente de los cambios en la disponibilidad comercial, en las desviaciones y en el cálculo de los deltas en el despacho ideal. Pero si vamos a ver los cálculos que debemos hacer para llegar a consolidar los cálculos de desviaciones de la disponibilidad comercial, de ese cálculo de los deltas, digamos que indirectamente tocamos el cálculo de la generación real, porque nosotros hoy en día identificamos, hacemos el cálculo de la generación real por recurso y digamos que queda un consolidado total de generación real.
Digamos que en esta resolución se introduce el tema de que las unidades que presenten pruebas, las unidades que pertenezcan a un recurso y presenten pruebas, deben tener unos cálculos especiales, como un doble clic que se le debe dar. Entonces, digamos que para ese tema, nosotros desde XM se les solicitó a los agentes generadores declarar como los tipos de configuración que tienen cada una de sus plantas, de sus recursos, por unidad y por frontera, de tal forma que con la información que nos declararon todos los generadores, llegamos en resumen a 5 casos genéricos en los que hay configuraciones diferentes. Digamos que en el primer caso, por ejemplo, estamos hablando este primer caso en el que tenemos un recurso con 3 unidades y cada unidad tiene su propia frontera de generación y propia frontera de consumo. Entonces, digamos que esto es muy similar al al modelo que se tiene actualmente, en el que yo puedo hacer un cálculo de generación como la generación menos su consumo propio. Pero digamos que tenemos otro tipo de modelo en el que este caso es un caso real de 4 unidades en las que cada una tiene su frontera de generación, pero hay una frontera de consumo auxiliar que comparte la medida con las 4 unidades de generación. Entonces, digamos que aquí ya vienen como los casos puntuales en los que tenemos que hacer modificaciones de acuerdo con la resolución 44. En el caso 3, tenemos el tema de recurso unidad. Recursos, tenemos 4 recursos, por ejemplo, para este ejemplo, 4 recursos en los que cada grupito de 2 comparte medida de generación y medida de consumo. Entonces, las primeras 2 unidades tienen su generación y su consumo, y las segundas 2 unidades tienen su generación y su consumo. Tenemos un tercer caso en el que las 2 unidades comparten con 2 fronteras de generación. Esas 2 fronteras de generación comparten 2 unidades, pero no necesariamente no está midiendo la frontera 1 midiendo la unidad 1, ni la frontera 2 midiendo unidad 2. La medida consolidada de las 2 nos da la medida consolidada de las 2 unidades. Igual para el tema de consumos propios. El tema de consumos propios en este caso tiene dos fronteras de consumo propio que están compartiendo las unidades, ¿cierto? Y tenemos un caso un poco ya más complejo en el que hay un recurso con 2 unidades. Cada una de esas unidades tiene su frontera de generación, pero como lo observamos en la parte del, perdón un segundo, por favor. Digamos que aquí, como lo observamos en este punto, cada unidad tiene su frontera de generación, pero en el tema de consumos propios hay una unidad asociada a una frontera de consumo, pero tiene adicionalmente otra frontera de consumo propio que están compartiendo 2 unidades. Dentro de estos casos especiales también tenemos este recurso en el que hay 3 unidades, cada una tiene su frontera de generación y los consumos propios, la unidad y 3 tienen medida en consumo propio directa y tienen adicionalmente una frontera de consumo propio que comparte medida de 3 unidades. Entonces, digamos que bajo toda esta declaración de modelos que tuvimos nosotros bajo esta resolución, nosotros creamos un modelo genérico, ¿cierto? Digamos como para llegar a la liquidación y que sea un modelo genérico, entonces, en el que pueden haber unidades compartiendo fronteras. Podríamos tener hipotéticamente un caso en el que hayan 2 fronteras que comparten unidades diferentes, pero que coinciden de pronto con alguna unidad,
y digamos que un caso en el que hay una medida en una frontera de una cuarta unidad. Adicionalmente, y vamos a identificar para efectos de esta presentación las fronteras de consumo propio, como con este amarillo, en el que tenemos para este caso genérico una frontera F5 midiendo consumos propios de la unidad 1 y una frontera F3 que también puede compartir la medida, ¿cierto? La frontera con F3 me está consolidando las medidas de la unidad 3 y 4, que para el caso sería, por ejemplo, algo como este consumo propio de este modelo o de estos modelos de este caso 3, ¿cierto? En el que se comparten dos unidades con la misma medida. Entonces, digamos que ese es como el tema del reporte, de la declaración que nos hicieron los agentes, y ese es el modelo genérico pues, que nosotros utilizaríamos para el tema de los cálculos de generación real. Pero digamos que como nosotros debemos identificar, la resolución nos dice que para los casos en que haya unidades en pruebas que estén compartiendo medida, digamos que nosotros ese tema de compartir la medida lo estamos definiendo, digamos, para facilidad de los cálculos y para facilidad del entendimiento de la información que se vaya a entregar como soporte posteriormente. Definimos como unos grupos de generación en los que si yo tengo, por ejemplo, para este grupo una de estas tres unidades en pruebas, yo puedo tener identificada, como me pide la resolución para las desviaciones o para las desviaciones, puedo tener en cuenta que este grupo es el que tiene una de las unidades que tiene medida compartida. Entonces, digamos que para los casos en general que nos declararon los generadores, tenemos que, primer caso, pues cada unidad estaría representada en un grupo de generación, de la misma forma en el caso 2, pero digamos que en el caso 3 ya hay unidades compartidas aquí con una frontera de generación que me representaría un grupo 1 de ese recurso. Y en la frontera, en las unidades 3 y 4, tendríamos identificado como un grupo también adicional en el que nosotros pues tenemos la medida también en esta parte. Este es el mismo caso, tenemos un solo grupo, aunque tenemos dos fronteras que tenemos que, cuando ya vayamos a hacer la estimación, lo vamos a ver un poco más adelante, si estimamos lecturas de contadores porque no hubo reporte, deberíamos aquí tener una consideración especial. Para estos casos, vemos que la unidad 1 tiene un grupo 1 y para la unidad 2, grupo 2. También vamos a mirar más adelante cómo vamos a distribuir esta lectura en el contador de consumo propio que comparte unidades. Entonces, más o menos este es pues como el caso, cómo se trataría el tema de la identificación de las generaciones reales en las unidades que presenten pruebas. Para esto, digamos que mediante el modelo genérico, nosotros creamos un caso de ejemplo en el que nos sirve bien sea para la liquidación o para la liquidación, bien sea que porque hayan sido reportadas las lecturas o porque nosotros las estemos estimando. Para esto me voy a pasar a un ejercicio que tenemos en Excel, pues como para mirar los datos. En este caso, pues tenemos el mismo grupo genérico del que hablamos hace un momento. Tenemos las unidades que pertenecen al recurso, tenemos las fronteras de generación y tenemos las fronteras de consumo propio de ese recurso. Entonces, dentro de la definición, nosotros tendríamos que hay un grupo 1 que me reúne estas unidades que comparten las fronteras F1 y F2 y definiríamos un grupo que me agrupa pues la unidad 4.
Ahora, hay una pregunta que pues se pueden estar haciendo, esos grupos, ¿quién los define? Digamos que el tema de registro hasta va a seguir siendo como ha sido hasta el momento. Bien sea que haya un registro de un recurso de generación nuevo o que haya alguna adición o alguna unidad a un recurso ya existente, en el ASIC se hará el análisis de si es necesario crear un grupo o no, ¿cierto? Entonces digamos que ese tema es tema de más de la administración del modelo que nos va a permitir obtener los resultados. Entonces digamos que la creación de los grupos es responsabilidad nuestra. Para este ejemplo tenemos que tendríamos una generación programada y una disponibilidad real para cada una de las unidades, para la unidad 1, unidad 3 y unidad 4. Tenemos también, pues digamos que en este caso nosotros tenemos, aquí dejamos unos vacíos como indicando que son fronteras que no fueron reportadas. Para el ejemplo, digamos en caso de que haya sido alguna reportada, pues se tendría en cuenta para la liquidación el reporte, pero para las que no fueron reportadas vamos a hacer el tema de la estimación, ¿cierto? Para el tema de la estimación, digamos que este modelo y este procedimiento fue presentado ante el CNO y está para aprobación. El próximo viernes 31 de julio va a haber una reunión, una continuación de una reunión en la que se hizo esta presentación, y esperamos que el próximo viernes ya quede en firme el acuerdo, el nuevo acuerdo. Entonces, ¿cómo estimaríamos las lecturas para este modelo? Se tiene por unidad el mínimo entre la generación programada y la disponibilidad real, ¿cierto? Digamos que tenemos el ejercicio para las 4 unidades y teniendo esos mínimos para las 4 unidades, consolidamos ya la información del recurso total. Vale la pena destacar que nosotros, bajo la resolución 44, aunque algunos conceptos los maneja se manejan por unidad, la generación real va a seguir siendo calculada por recurso. Y más adelantico vamos a ver también la disponibilidad comercial se va a calcular por recurso. Es decir, los conceptos se van a seguir calculando por recurso, únicamente que le vamos a dar un doble clic a los temas de las unidades que están en pruebas. Entonces, bajo este mismo, siguiendo con el ejercicio, tenemos que la estimación del recurso, nos obtenemos un valor de 81 para este ejemplo, y es el valor de generación que tendríamos estimada de ese recurso. Adicionalmente tenemos para las fronteras que están en amarillo, como les mencioné, son las de consumo propio, les estimaríamos bajo el acuerdo CNO también, su consumo como el promedio de los últimos 6 meses reportados, o su frontera, su curva típica vigente, de tal forma que también puedo tener el consolidado de esos valores que estimé o que me reportó la gente, porque pude haber tenido reporte de la frontera F5, pero la frontera F3 sí la pude estimar. Entonces, la idea es tener el consolidado de todas las fronteras de consumo propio. Ya con esos valores, con el valor de la generación real y con el valor del consumo, el valor de las fronteras de generación real y de las fronteras de consumo propio, hacemos un cálculo de un valor que es un poquito agregado al valor de generación que espero obtener para el modelo, ¿cierto? El valor de generación real que espero obtener para el modelo es este 81. Pero entonces tengo los consumos propios, entonces hago una suma de los 81 más los consumos propios, es decir, la generación real que espero obtener, más los consumos propios, bien sean reportados o estimados, menos las fronteras que sí fueron reportadas. Entonces, digamos que ahí obtendría un valor a repartir entre las fronteras que no fueron reportadas. Digamos, si a mí me reportó esta frontera 1 un valor de 15,
ya no tendría para repartir 100, sino 85, ¿cierto? Y estos 85, ¿entre qué fronteras los repartiría? Entre la F2 y la F4, para efectos de este ejemplo. Pero digamos que en este ejemplo tenemos que ninguna de las tres nos reportó, entonces los 100 vamos a repartirlos entre las tres fronteras que necesitamos estimar. ¿Con base en qué? ¿Con base en qué vamos a distribuir esas fronteras? Vamos a distribuirlas con base en la generación programada de cada una de generación programada que le correspondería a cada una de las fronteras. Como tenemos fronteras que comparten unidades, entonces debemos hacer un estimado de esa generación programada. Y esa generación programada, digamos, para la frontera F1, corresponde a toda la generación programada de la frontera de la unidad 1, ¿cierto? Más una porción de la generación programada de la unidad 2. ¿Pero qué porción es? Es la porción del número de fronteras que están compartiendo esa unidad. Entonces, digamos, para este caso son dos fronteras, la F1 y la F2 son las que comparten. Entonces yo tendría esos 22 dividido entre 2. Aquí pues tengo la porción de la unidad 1 más la porción de la unidad 2. Y la generación programada que voy a tener en cuenta para la repartición también de los 100 en la frontera 2 es la porción que me queda también de la unidad 2 más la generación programada de la unidad 3, que es esta completa. Entonces, bajo este modelo, y para la unidad 4, pues tendría exactamente el valor de la generación programada de la unidad 4. Bajo estos cálculos, entonces yo los 100 los voy a distribuir entre estos tres valores, y esos tres valores, digamos ya con esa repartición obtendría lo que sería la estimación de la frontera de cada una de las fronteras. ¿Cómo hago el cálculo? Pues es una ponderación. Estos 100 los pondero en el 31 sobre el total de las sumatorias de la sumatoria de las tres fronteras, de las tres generaciones programadas. De igual forma lo hago para la unidad 4, para la frontera 4 y de igual forma para la frontera 2, ¿cierto? Entonces ponderé los 100, obtuve las lecturas estimadas, y ese total de las lecturas estimadas me da el mismo valor 100, que era el que esperaba yo obtener. Bueno, entonces digamos que hasta ahí tenemos el tema de cálculo de la generación y de la estimación en caso de no tener reporte de frontera, ¿cierto? Ese es el punto para distribuir los valores de la estimación del recurso. Pero entonces miren que tenemos ese 100, ¿cierto? Entonces, y tenemos un par de fronteras de consumo a las que también tenemos que hacerles un análisis. La frontera de consumo que me está reportando en la unidad 1, pues va directamente relacionada con la unidad 1, entonces lleva ese 15 que me reportó o que estimé. Pero la frontera F3, que es a la que le estimamos este valor de 4, nosotros debemos, para el cálculo ya de la generación real del doble clic que decimos que necesitamos por el tema de pruebas, necesitamos tener una porción de ese 4 en la unidad 3 y una porción en la unidad 4. La propuesta que hicimos al FDNO es que esa distribución de ese 4, de esa fronteras de consumo que comparten unidades, sea hecha con referencia en la generación programada. Entonces, la generación programada de cada unidad a las que está relacionada, ¿cierto? Estoy repartiendo el valor del 4, ponderado con este 21 y ponderado con el 20 para la unidad 4. De tal forma que entonces ya obtengo los valores de consumo propio por unidad estimados, y ya teniendo las fronteras de generación y las fronteras de consumo propio, ya puedo obtener la generación real de la que tengo que tener discriminada para la resolución 44. ¿Cómo hago este cálculo? Este cálculo es la suma, digamos, para el grupo 1, estamos en grupo 1, que son las tres primeras unidades,
es la suma de las fronteras que pertenecen al grupo 1, F1 más F2, son lo que entregaba el sistema, menos los consumos que tomó del sistema ese grupo, serían los 15, y los 2.05 correspondientes a la frontera 3, a la porción de la frontera 3. Y para la unidad 4 obtendría el valor de la generación real como el 24 que obtuve de la estimación que son 24 que se le entregan al sistema, menos este 1.95 que es el que se toma del sistema. Entonces, de tal forma que si tengo alguna de las unidades del grupo 1 están en pruebas, yo ya tengo esta medida para enviarla pues para tenerla en cuenta en el cálculo de las desviaciones. Y si es esta unidad la que está en pruebas, este valor de 22.15 sería la generación real que se obtiene, pues que se tiene para hacer los cálculos de las desviaciones. Si yo consolido la suma de estos dos, vemos que obtenemos la misma generación por recurso esperada, ¿cierto? Entonces, anteriormente hacíamos la estimación del mínimo entre la generación real y la generación programada y la disponibilidad real por recurso. No hacíamos este doble clic y obteníamos este valor por recurso. Miren que estamos llegando al mismo valor del recurso, pero teniéndole el doble clic de los grupos que se definieron pues para efectos de los otros conceptos de liquidación. Pues digamos que básicamente esos fueron, pues ese es el cambio que se presenta en las demandas a raíz de la resolución 44 y pues digamos que ese es el cambio en especial que habría en demandas. Vamos a continuar entonces ya con el tema de la disponibilidad comercial. La disponibilidad comercial también, pues digamos que presenta ciertos cambios con la resolución 44, que los vamos a ver a continuación. Entonces, dentro de la disponibilidad comercial, pues digamos que bajo la resolución 44 fue necesario solicitar una actualización de parámetros también a los agentes generadores. Esos parámetros se actualizaron bajo el acuerdo 1306 del CNO, en los que lo que nosotros observamos fue que en especial se actualizaron pues, las ratas de toma de carga que se hacen por combustible, ¿cierto? Eso se van a tener en cuenta por combustible y digamos que fueron remitidos por unidad, pero entonces por unidad nosotros la disponibilidad comercial, al igual que la generación real, la vamos a seguir calculando por recurso. ¿Qué se tiene en cuenta por unidad? Se tendría en cuenta algunos parámetros que nos dice la resolución 44 que debemos tener en cuenta puntualmente para el cálculo de un concepto que se llama mini ideal, que se lo va a presentar Felipe en unos minutos, y digamos que también se tiene en cuenta ese detalle de por unidad de algunos de los parámetros en el tema de desviaciones. Entonces, digamos que la rata de toma de carga, si la necesitamos por recurso, vamos a hacer la agregación de las unidades de la planta, de las ratas de toma de carga de las unidades de la planta. La carga sincronizante se va a utilizar como la suma de las cargas sincronizantes de la unidad, y el tiempo frío caliente que viene por recurso y por configuración será tenido en cuenta pues por estado térmico de la planta. Si el recurso está en frío, si está en tibio o si está en caliente. Digamos que esos son los cambios. Dentro de la disponibilidad comercial, pues es bueno recordar pues digamos algunos conceptos que son importantes para el cálculo y que digamos se van a seguir teniendo en cuenta también bajo esta resolución, ¿cierto? Que es la aplicación de la disponibilidad comercial luego de una bandera E. Normalmente, pues digamos que la resolución 24 nos dice que luego de una bandera E es una bandera de evento externo de un recurso de generación, se tiene en cuenta
la disponibilidad comercial del recurso para el periodo, para ese mismo, la disponibilidad real de ese recurso en el periodo anterior. Es decir, si tengo una bandera E, voy al periodo anterior y luego de una bandera E, aplico el valor de la disponibilidad comercial del periodo anterior. Entonces, eso se va a seguir utilizando de esa forma. Es bueno recordar también el tema de álgebra de banderas. Nosotros lo llamamos así, pues al interior de XM, pero digamos que creo que este concepto ya se maneja casi a nivel del sector, en el que si tenemos recursos en los que tienen una bandera interna y banderas buenas, digamos que la bandera del recurso es un recurso que tiene varias unidades. Digamos que para este ejemplo, un recurso con 5 unidades, en el que presenta una bandera interna y todo el resto de unidades con bandera buena, el recurso automáticamente queda con bandera interna. Tenemos otra posible combinación, tenemos banderas buenas, internas y externas. Entonces, cuando el recurso tiene al menos una bandera externa, la bandera que nos queda para el recurso es bandera externa. Bueno, cuando todas las banderas son externas, sí queda la bandera externa, y cuando todas las banderas son buenas, pues el recurso va a quedar con bandera buena. Entonces, digamos que esto es simplemente un recorderis pues, de conceptos que se van a utilizar para la disponibilidad comercial, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar ya el tema de cómo incide exactamente el cálculo de la disponibilidad comercial, qué cambio fue que tuvo frente al cálculo que teníamos anteriormente. Entonces, volvemos a ver ejemplos, siempre aquí en el tema de la 44 vamos a tener ejemplos en los que hay muchas unidades y algunas unidades vienen marcadas. Para este caso, un recurso con 6 unidades y la unidad 1 y la unidad 3 vendrían como en pruebas. Entonces, esas unidades que vienen en pruebas se les va a hacer, se les va a tener en cuenta unos parámetros especiales para obtener la disponibilidad comercial del recurso. Entonces, aquí tenemos un texto, pues se considerarán para las unidades empleadas que su disponibilidad declarada o programada y su disponibilidad real son iguales a mini ideal U, ¿cierto? Este el mini ideal lo va a explicar en un momento ya Felipe, pero digamos que bajo la aplicación del concepto de disponibilidad comercial que se tiene hoy en día, hasta hoy, digamos que la expresión que usamos para llegar al cálculo de la disponibilidad real por recurso, si no hay eventos especiales y si no tenemos que hacerle rampas, o sea, el caso genérico, utilizamos este mínimo de la disponibilidad programada y entre la disponibilidad programada y el máximo de la generación real y disponibilidad real por planta, ¿cierto? Entonces, si lo hacemos por planta, estamos diciendo que esto equivale a la sumatoria de todas las unidades, ¿cierto? Digamos que la disponibilidad programada es la disponibilidad programada de todas las unidades. La generación real sí la tenemos por planta, esa sigue siendo por planta, y la disponibilidad real también es la de todas las unidades. Entonces, digamos que ya bajo lo que nos dijo la resolución 44, en la que decimos que la disponibilidad programada y la disponibilidad real de las unidades que tienen mini ideal, que es como esa, en este caso, la unidad 1 y la unidad 3 serían las que tendrían ese mini ideal. A esas unidades voy a tener que discriminarles en la formulación, que ya no vienen todas las unidades de disponibilidad programada y disponibilidad real, sino que vamos a tener la disponibilidad real, programada de las unidades que no están en pruebas, más el mini ideal de las unidades en prueba. Y aquí en el tema de la disponibilidad real tenemos el mismo detalle. Ya no vamos a tener el completo de la disponibilidad real de todas las unidades, sino las unidades que no están en pruebas, vamos a tener la disponibilidad real de esas unidades en no pruebas, más
el min ideal de las unidades que están en prueba. Para este caso sería el min ideal de la unidad 1 y de la unidad 3. Entonces, digamos que ese es el cambio grande en el tema de disponibilidad comercial y tenemos una consideración especial a tener en cuenta. Y la consideración especial es que la disponibilidad comercial de una planta de generación nunca puede ser menor que la cantidad mínima a programar en el despacho de la planta, ¿cierto? Es decir, yo no puedo tener una disponibilidad comercial por debajo de la cantidad que se puede despachar. Digamos que esto era lo que yo tenía como para contarles en cuanto al tema de las demandas y la disponibilidad comercial. Quedo atento pues a las preguntas que puedan surgir. Ya voy a quedar atento en el chat. Le doy paso a mi compañero Felipe Abaunza, quien les va a hablar pues del tema de las desviaciones del min ideal. Felipe. Sí, José. Muchas gracias, José. Gusto. Bueno, entonces ahorita seguiremos con aspectos comerciales de la resolución 44 y ahora yo procederé a explicarle cómo se va a calcular la cantidad mínima a ser programada en el despacho ideal, ¿cierto? Va a mostrar cómo este nuevo concepto, min ideal U, se va a usar para el despacho ideal como un concepto que rige para plantas, pero vamos a mostrar cómo se calcula a partir de un min ideal U que se calcula para cada unidad, solo para las unidades que están en prueba, ¿cierto? Entonces el min ideal U para el recurso completo, para la planta de generación, va a ser la suma del min ideal U de todas las unidades que tenga esta planta en prueba, ¿cierto? Entonces vamos con esa definición para tener claro qué es min ideal U. Vamos a explicar. Tenemos dos casos, ¿cierto? En general de cómo se va a calcular esto. En el primer caso, tenemos entonces que todas las unidades de una planta de generación están en pruebas. Este caso es muy sencillo a lo que se hace actualmente, ¿cierto? Entonces, sencillamente, el min ideal U de la planta sería la generación real de la planta, que a su vez va a ser su generación ideal. ¿Listo? Es como si actualmente estuviese una planta en pruebas. Toda su generación ideal va a ser esa generación real, ¿cierto? Y tenemos un caso 2, donde no todas las unidades de una planta están en pruebas, ¿cierto? Ya este caso se nos divide en varios subcasos. Veamos. Claro, estos casos, cuando lo voy a explicar, debemos tener en cuenta estos colores, ¿cierto? ¿Qué nos indica? El color verde me va a indicar que la unidad está en unas pruebas autorizadas. Este color, como naranjadito, ocre, me va a indicar que está en pruebas no autorizadas, y el azul sencillamente o que no está en pruebas o que está en pruebas de disponibilidad. Listo. Entonces tenemos un subcaso A, que es el caso más sencillo, que me dice hay una frontera de generación asociada a cada unidad de generación de la planta. Es decir, sé con certeza cuál es la generación real de cada planta, de cada unidad. Listo. Entonces puedo separar de esa forma el cálculo. Entonces aquí tengo un ejemplito. En general, el min ideal de toda la planta va a ser igual a la sumatoria de la generación real de todas las unidades en pruebas. Entonces veámoslo aquí en un ejemplito numérico. Aquí tengo 3 unidades. Estoy asumiendo que la 2 y la 3 están en pruebas autorizadas y no autorizadas, mientras que la 1 no está en pruebas. ¿Listo? Entonces tenemos que tengo la generación real para cada uno, 10, 8, 7, pero en el min ideal U para cada unidad solo lo voy a estimar para la unidad 2 y 3, que son las que están en pruebas. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿a qué es igual ese min ideal U? Sencillamente, la regulación nos dice que es igual a la generación real de dichas plantas, de dichas unidades, perdón. Y entonces, el min ideal U de toda la planta sería la suma de estos dos, 8 más 7, 15. Quiere decir que, como mínimo, la generación ideal de dicha planta va a ser 15, ¿cierto? Listo. Y que si tiene una disponibilidad comercial que sea si es mayor a este 15, ese excedente de disponibilidad comercial entrará a competir para ser despachado o no de acuerdo a sus precios de oferta. Listo. Subcaso B. No hay una frontera de generación asociada a cada unidad de la generación de la planta. En este caso nos dice que el min ideal U para cada unidad en pruebas se calculará como el mínimo entre la disponibilidad real de dicha unidad y la capacidad efectiva de esa misma unidad. Listo. Entonces el min ideal U para la planta sería la sumatoria de todos esos min ideales por unidad que calcule.
Entonces, en este caso tendríamos esta situación. Se diferencia de arriba, que esta vez la unidad 1 y la unidad 2, que es no pruebas y pruebas no autorizadas respectivamente, comparten una misma frontera de generación, ¿cierto? Entonces aquí no puedo saber de esa frontera qué generación es la que me corresponde a la parte que está en pruebas y a la parte que no está en pruebas, ¿cierto? No puedo hacer esa diferencia. Tendría, para calcular, debo tener la disponibilidad real de cada unidad y la capacidad efectiva de cada unidad. Entonces, si vamos a la definición, me dice, use el mínimo entre estas dos variables por unidad solo para las unidades que están en pruebas. Entonces, voy a calcular el minideal U para cada unidad. Estos dos tienen 8 y 8, el mínimo es 8. Y aquí comparo 9 y 10, el mínimo es 9. Entonces, me dice que el minideal U de la planta es 17. Y ese sería el valor mínimo con que va a salir despachada esa unidad en dicho periodo que se presente esta situación. Continuemos. En este mismo caso 2, tenemos otros dos subcasos, ¿cierto? Uno que es muy parecido al punto anterior, pero se calcula similar al A, porque me dice, no hay una frontera de generación asociada a cada unidad de generación de la planta, pero las unidades en pruebas, sean autorizadas o no autorizadas, comparten medición exclusiva que se registra en la hora de la generación de unidades en pruebas. ¿Qué quiere decir? Que cada frontera solo está relacionada o con unidades que están en pruebas autorizadas o no autorizadas, o con unidades que no están en pruebas. ¿Listo? Entonces veámoslo aquí en este ejemplito aquí abajo. Y para este ejemplo, entonces el minideal U de la planta sería la sumatoria de la generación real de las unidades en pruebas. ¿Por qué? Porque aunque no tengo una frontera para cada unidad, sé con exactitud la generación real de la planta que corresponde a pruebas y la que no corresponde a pruebas. Listo. En un ejemplito aquí numérico, podemos ver que esta vez la frontera 1 está asociada con la unidad 1 y 2, y esta es la 3. ¿Sí? Y listo. Entonces vemos que la frontera 1 está con la unidad 1 y la 2. La 1 está en pruebas autorizadas, la 2 está en pruebas no autorizadas. Entonces yo puedo con seguridad saber que la generación real que me marca proviene de esa frontera es 10, es la generación real de la parte de pruebas de la planta, mientras que este 9 es de lo que no está en pruebas. Listo, entonces ¿qué me dice para este caso? El minideal U para los grupos de unidades que están en esta frontera, o sea, para el minideal U de la unidad 1 y 2 combinadas sería 10. No se tiene para la unidad 3 porque no está en pruebas, entonces el minideal de la planta sería 10. Listo. Y en el último caso, tenemos que en el despacho programado, o sea, el resultado del redespacho, ¿cierto? Solo se programaron unidades en pruebas autorizadas y no autorizadas de una planta, sin que toda la planta esté en pruebas. Listo, entonces tenemos esta situación. Lo presento como con el caso A, donde cada unidad tiene su propia frontera, y vemos que como la unidad 1 es la única que no está en pruebas, y tiene generación programada en 0, cuando yo voy a mirar cuál es el minideal, ¿en qué caso estamos? Estamos en este de entonces, que me dice que el minideal U de toda la planta es la generación real de toda la planta. Entonces, como estamos en este caso, en donde solo tiene generación programada diferente de 0 unidades que están en pruebas, se tiene que entonces el minideal U de cada unidad, como en este caso tiene su propia frontera, es su propia generación real. Y el minideal U de la planta es toda la generación real, que entonces es 15. Listo. Entonces vea que en esta parte de minideal es bueno tener en cuenta que estamos, para cuando ahorita pasemos a desviaciones, que aquí pruebas autorizadas o pruebas no autorizadas tienen el mismo tratamiento, ¿cierto? Lo que se diferencia ya cuando empecemos a mirar lo de desviaciones al programa de generación. Aquí ya sí hay que tener en cuenta que pruebas autorizadas no están en el mismo paquete que las pruebas no autorizadas, ¿cierto? De hecho, las pruebas no autorizadas ahora pasan al otro lado. Pasan a ser tratadas como unidades que no están en pruebas o unidades que están en pruebas de disponibilidad. De acuerdo a la regulación, tenemos 4 casitos diferentes para el cálculo de desviaciones. Y cada uno de estos casos se los voy a explicar en 2 subcasos, que sería para las plantas de generación no variable y para las plantas de generación variable, ¿cierto? Entonces comencemos aquí. Aquí tenemos otra nomenclatura. Verde sigue siendo pruebas autorizadas y el azul esta vez me incluye también las pruebas no autorizadas, sin pruebas o pruebas de disponibilidad. Listo, entonces en este primer caso, que también está dado por esa relación de fronteras y unidades, entonces me dice, hay una frontera de generación asociada a cada unidad de generación de la planta. Entonces, para el caso de generación no variable, el cálculo
es muy sencillo, es como muy similar al actual, lo único que no tengo en cuenta todas aquellas unidades que estén en pruebas autorizadas. ¿Qué quiere decir? Que yo teniendo acá la generación programada de redespacho, ¿cierto? La generación real de cada unidad, puedo calcular fácilmente cuál es la magnitud de desviación. Si vemos, entonces yo, como les acabo de decir, no tenemos en cuenta para nada la unidad 3, que es la unidad que está en pruebas autorizadas. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es la generación programada de la planta con la que hago este cálculo? Sería este 8 más 8 de las unidades 1 y 2, da 16. ¿Contra qué se va a comparar? Contra la generación real de esa misma porción de la planta que no está en pruebas autorizadas, que es 19. 19, ¿cierto? Entonces tengo una magnitud de desviación de 3 kilovatios hora, ¿cierto? En energía. Con eso calculo un porcentaje de desviación. ¿Cómo calculo ese porcentaje de desviación? Sencillamente 3 comparado contra 16. Me da que se tiene una desviación del 18, más del 18%. Como todos sabemos, la franja de tolerancia que tienen permitido desviarse sin ser causante de pagos por desviaciones al programa de generación para este tipo de plantas de generación no variable es un 5%. Como ese porcentaje de desviación que acabamos de calcular es mayor, se calcula un pago de desviaciones, por desviaciones, ¿cierto? Ese pago es similar a como se hace hoy en día. Sencillamente tenemos en cuenta el precio bolsa, el precio oferta, la diferencia, que en este caso, por ejemplo, son 200 y 100 pesos. O sea, la diferencia son 100 y se multiplica por esta magnitud de desviación de energía. Para este periodo tendría un pago de desviaciones de 300 pesos esta planta, ¿cierto? Bueno, vean, muy similar. Ahora pasemos a la parte de cómo se hace para las plantas de generación variable. Esta parte nos dice, listo, aquí sí tenemos que, aquí no podemos omitir del todo la parte que está relacionada con las unidades que están en pruebas autorizadas. ¿Por qué? Como este cálculo del pago de desviaciones para esta planta comienza con un cálculo de una desviación diaria, ¿cierto? Entonces, eso me tendría efecto, ¿cierto? Entonces, eso lo tuve en cuenta en la regulación. Entonces, como ustedes todos saben, los que tienen plantas de generación variable, nosotros se hace un cálculo de desviaciones, tanto por respecto al programa de generación de despacho y redespacho. Yo aquí voy a mostrar solo cómo se haría respecto al redespacho, porque lo que se haría para respecto al despacho es similar y de ahí para adelante es el mismo procedimiento que se hace actualmente, ¿cierto? Entonces digamos que tenemos que esta es la generación programada del despacho para la unidad 1 y 2, ¿cierto? La unidad 1 no está en pruebas en ningún periodo autorizado y la unidad 2, los 12 primeros periodos están en pruebas autorizadas, listo. Entonces tenemos una generación real para cada uno de 10 y de 5 para la otra unidad. Números escogidos como por conveniencia aquí para los cálculos para mostrar fácil. Entonces, ¿qué me dice? Vamos a tener en cuenta, normalmente se calcula una desviación diaria que es la suma de toda la generación programada de la planta comparada contra la generación real de la planta sobre la generación programada de la planta para todo el día, ¿cierto? Pero esta vez me dice, ojo, como usted tiene la medida aquí exacto de cuánto generó la unidad que está en pruebas autorizadas, en vez de utilizar ese cálculo de toda la generación programada, reemplázame esas generaciones programadas para esa unidad que está en pruebas autorizadas en esos periodos por su generación real. Entonces yo aquí estoy calculando una variable intermedia como para mostrarles cómo sería, que llamo generación programada de desviaciones, que es la que voy a usar para el cálculo de desviaciones, listo. Entonces vemos que para la unidad 1, como no está en pruebas autorizadas, para la generación programada para el cálculo de desviaciones es igualita a la generación programada del despacho, porque estamos en el caso calculando desviaciones respecto al programa de despacho. Y para la unidad 2 se hace igual, ¿cierto? Se tiene que, para los 12 periodos en los que están pruebas autorizadas, su generación programada se cambia. Antes era 10, se cambia por 5, que es su generación real. Para el resto de periodos, como no están pruebas autorizadas, se deja la generación programada que tenía. ¿Listo? Entonces, con esta generación programada, yo ya llego y puedo calculo el pago de desviaciones tal cual como me dice la resolución 60, ¿cierto? En este caso, entonces, si vengo acá por unidad, tengo, si sumo la generación programada que calculé para desviaciones para todo el día, para toda la planta, 560. Y si comparo con la generación real de todo el día de la planta, 360, tengo una desviación de 180 en energía. Y esto me equivale a una desviación diaria del 33%. ¿Listo? Listo, ya tengo eso.
Todos saben que con esa desviación diaria se va a calcular una franja de tolerancia, eso se sigue haciendo igual. Listo, entonces, ¿cómo calcula ahora cuál es la desviación en energía para cada periodo? Muy sencillo, se compara. Entonces, 15 más 5, que es la respectiva generación programada que calculé para desviaciones de las unidades, me da 20. ¿Comparado con qué? Con la generación real también de la planta en ese periodo, 10 y 5, 15. Y para estos primeros 12 periodos me da una diferencia de 5 y para el resto me da una diferencia de 10 y calculo su respectiva desviación horaria. ¿Comparado con qué? Con este mismo, que es el programa de desviación. Entonces sería 5 sobre 20, me hace 25%. Y por acá cuando me da otro, ¿cierto? Entonces, según esto, tendría pago por desviaciones para cada periodo, listo, que se calcula de la misma forma. Ya tendría que comparar precio de oferta, precio de bolsa y multiplicar. Bueno, entonces pasemos al siguiente caso de desviación, el caso número 2. No hay una frontera de generación asociada a cada unidad de generación de la planta. Bueno, seguimos teniendo el mismo código de colores, verde pruebas autorizadas, azul el resto. Listo, entonces voy a explicar primero cómo se haría el cálculo para las plantas de generación no variable y después procedemos para el cálculo de generación variable, para las plantas de generación variable. Aquí cabe notar que el enfoque es un poco diferente. En vez de irme a mirar el porcentaje de desviación por periodo, lo primero que se calcula es una desviación máxima en energía que se puede desviar cada periodo la planta, ¿cierto? Como toda, para saber si va a ser sujeta o no a pagos por desviaciones, ¿cierto? Entonces, la regulación me da esa ecuación para calcularla, ¿cierto? Me dice que depende de una franja de tolerancia horaria, que esa franja de tolerancia horaria se multiplica por la suma de las generaciones programadas de las unidades que no están en pruebas y las que están en pruebas no autorizadas, y eso al total se le suma la capacidad efectiva neta de todas las unidades que están en pruebas autorizadas. Listo. ¿Cuál es la lógica detrás de esto? Entonces, esta primera parte me indicaría, qué pena, normalito, como la porción en energía que se podría desviar todas las unidades que no están en pruebas autorizadas. Listo. Y a eso le sumo la capacidad efectiva de las unidades que están en pruebas autorizadas, porque esas unidades pueden que generen entre 0 y teóricamente y su capacidad efectiva neta. Listo. Entonces eso no me va a dar ese nuevo rango que se pueden mover. Entonces veamos en este caso. No tenemos una frontera para cada una, por eso se va a aplicar este enfoque. Entonces digamos aquí, la frontera 1 es compartida por la unidad 1 y 2, que una no está en pruebas y la otra sí, pruebas autorizadas. Y la unidad 3 tiene su propia frontera, no está en pruebas tampoco. Bueno, entonces calculemos esa desviación máxima en energía. ¿Cómo se hace? Vamos a usar, como estamos haciendo el cálculo para las plantas de generación no variable, esa franja de tolerancia horaria que es el 5%, que nos dice la regulación actualmente. Listo, entonces nos dice 5% por la generación programada de todas las unidades que no estén en pruebas autorizadas, que son la 1 y la 2, 9 más 9, 18 por 5% me da 0.9 en energía. Listo. Y a eso le voy a sumar la capacidad efectiva neta de las unidades en pruebas autorizadas, que es la capacidad efectiva neta de la unidad número 10. Entonces me daría 10,9. Esa planta se puede desviar en ese periodo una cantidad en energía de 10,9. Listo. Si se desvía menos, no va a ser penalizada. Bueno, ¿y cómo calculo cuánto se desvió en energía? Sencillo. Cojo la generación programada del redespacho de toda la planta y la comparo contra su generación real. Si vemos aquí la generación programada 9 y 9 y 8, 26, 15 y 9 de generación real 24, tengo una magnitud de desviación del 2%. Qué pena. Del 2% no, de 2 kilovatios hora, ¿cierto? Por lo tanto, no tiene precio, no paga desviaciones, por eso su pago por desviación en ese periodo es 0. Listo. Sencillo para las plantas de generación no variable. ¿Y qué se hace para las plantas de generación variable? Listo, la regulación que nos dice, haga el cálculo que se hace actualmente, o sea, todo lo que dice la 60, para calcular cuánto pagaría por desviaciones respecto al despacho y redespacho el total del día. Listo. Sin tener en cuenta que alguna unidad está en prueba. Listo, o sea, no hay unidades en pruebas. Pues se asume eso, se calcula todo lo de la 60 y digamos que tenemos estos cálculos. Que tenemos el pago total del día de desviaciones respecto al despacho es 100 pesos y respecto al redespacho son 200 pesos. Ahí que nos dice, ahí usted mira cuál identifica el pago máximo, que en este caso sería
me perdió el mouse, sería estos 200 pesos que corresponde al redespacho. Bueno, entonces vea, ya tiene el pago máximo identificado, identifique cuál es la franja de tolerancia que se usó en ese camino, ¿cierto? O sea, como el pago máximo corresponde a desviaciones al programa con respecto al redespacho, cójame la franja de tolerancia que está usando para calcular ese pago. Vea que ese pago aquí, 7%. Entonces son valores que escogí al azar. Entonces, ¿qué hago con este 7%? Sencillamente vamos a usarlo en esta misma fórmula acá y reemplazamos franja de tolerancia horaria, 7%. Listo. Y después, ¿qué hacemos? Hacemos exactamente este mismo procedimiento que está aquí al lado. ¿Qué quiere decir? Que al final, la desviación de esta planta, de las plantas de generación variable, también se va a calcular con respecto a la generación programada del redespacho. Se compara aquí, se hace exactamente este mismo procedimiento, pero teniendo en cuenta que hay que calcular esa franja de tolerancia horaria de esta manera. Reemplazo acá y hago los mismos cálculos. Eso sería para este caso número 2. Listo. Entonces vamos al caso número 3, que es otra vez parecido al anterior porque no tengo una frontera de generación para cada unidad de generación, pero parecido al primero porque tengo la fortuna que cada frontera solo está relacionada o con unidades que están en pruebas autorizadas o con otro tipo de unidades exclusivamente. ¿Listo? O sea, de cierta forma puedo tener certeza de la generación real de la planta que proviene de unidades que están en pruebas autorizadas y la generación real que proviene del resto de unidades, pruebas no autorizadas, pruebas de disponibilidad o no pruebas. ¿Listo? Entonces se hace un procedimiento similar al del caso 1, ¿cierto? Aquí vemos que esta frontera que comparte dos unidades, estas dos unidades no están en pruebas autorizadas. Sencillamente, entonces, cuando voy a comparar para calcular la magnitud de desviación diaria para las plantas de generación no variable, pues comparo la generación programada de redespacho, la suma de estas dos unidades me da 16. La generación real medida en esa frontera que mide para esas dos unidades da 19. Tengo una magnitud de desviación en energía de 3. 3 comparado con este 16 me da otra vez un porcentaje de desviación del 18, que es mayor al 5, y calculo un pago. En este caso otra vez me da 300 porque hay una diferencia de 100 pesos entre el precio de bolsa y el precio de oferta. Cabe mencionar que el precio de bolsa puede ser precio de bolsa nacional, TIE internacional, y se escoge la misma forma como se está utilizando, se escoge ahora, ¿cierto? Eso no ha cambiado. Si tiene generación ideal que solo cubre demanda nacional, se escoge el precio de bolsa nacional. Si tiene si tiene generación ideal que cubre demanda TIE pero no cubre demanda internacional, se escoge el precio TIE. Si tiene generación ideal que cubre demanda internacional, se escoge el precio de bolsa internacional. Y si no tiene generación ideal del todo, se escoge también el precio internacional. ¿Listo? Como para aclarar ahí. Entonces veamos ahora para las plantas de generación variable. En este caso, veamos, tenemos 3 unidades. Aquí estoy asumiendo que la unidad 1 y 2, en este caso, son las que están en pruebas autorizadas todo el día y la unidad 3 no está. Listo, entonces tengo esa generación programada de redespacho. Otra vez, esto lo muestro como ilustración, ¿cierto? Esto mismo se debería hacer para la generación programada del despacho, ¿cierto? Porque es lo que me dice la 60, que calcule generaciones, desviaciones respecto a redespacho y despacho. Entonces, listo, entonces tengo así la generación real, que tengo una sola medida para la combinación de unidad 1 y 2, y tengo la generación real de la unidad 3. Y otra vez aplico este concepto como para ilustrarles a ustedes aquí. ¿Qué se hace? Voy a calcular una generación programada que voy a utilizar para el cálculo de desviaciones. Listo. Entonces, para la unidad 3 que no está en pruebas autorizadas, ¿qué es igual a esa generación programada para el cálculo de desviaciones? A su generación programada, en este caso del redespacho. Y para las unidades 1 y 2 que ambas están en pruebas autorizadas y comparten una frontera exclusivamente entre ellas, en vez de ponerles aquí para ese cálculo de generación de desviaciones la suma de sus dos, que sería 25, como ambas están autorizadas y conozco la generación real exclusivamente de ellas, le pongo aquí la generación real, que sería 20 en vez de 25 en cada periodo. Y con eso hago los cálculos de la 60 que me informa directamente, ¿cierto? Entonces yo tengo una generación programada para el cálculo de desviaciones que el total del día es 720, la generación real 696, quiere decir que la desviación en energía para todo el día solo es 24 y eso corresponde a una desviación diaria del 3,3%. Y si calculo esa desviación por hora, veamos que aquí la generación programada la suma da 30 y aquí la generación real da 29, todo el día tengo solo una desviación en energía de una unidad. Y si miro los porcentajes,
3,3, en ningún momento pagaría desviaciones en este caso por concepto de redespacho. Vean que es muy similar al caso número 1. Listo, entonces ahora vamos para el caso número 4. Este caso es similar al último caso del Mineal también, que me dice, en el despacho programado, o sea, redespacho, solo se programan unidades en pruebas autorizadas de una planta, sin que toda la planta esté en pruebas autorizadas. Y se tienen lecturas diferentes de cero en fronteras de generación asociadas a unidades que no están en pruebas autorizadas. Entonces veamos. Volvemos a tener verde, azulito y separemos esto en dos casos. Para las plantas de generación no variable. Este cálculo, como todos los de las plantas de generación no variable, me enfoco en un periodo nomás. En este caso me fui para el caso más sencillo de identificar aquí, que cada unidad tiene su propia frontera. Te veamos. La unidad 1 que no estaba en pruebas autorizadas, no está en prueba, no nada, salió programada en 0. En 0, listo. Y la unidad 2 y 3 que está en pruebas autorizadas, tuvo un valor de programado, listo. O sea, bueno, entonces veamos. Entonces tenemos que tengo generación real de esta frontera, como me mide exclusivamente la unidad 1 que no está en pruebas autorizadas y estaba programada en 0, yo ya sé que estoy en el caso 4, ¿cierto? Entonces, ¿qué me dice? Todo lo que me genera las unidades que yo sé con certeza que proviene de unidades que no están en pruebas autorizadas, eso se va a considerar magnitud de desviación. Entonces, en este caso, como solo tengo una unidad que no está en pruebas autorizadas y que tiene su propia frontera y tuvo una generación real del 4, ¿cuál es la magnitud de desviación para este periodo de esta planta? 4. Ya no tengo que calcular ningún porcentaje de desviación porque ya la regulación me dice, esa energía se considera energía desviada. Entonces, es sujeta a pago por desviaciones. Te vuelvo y miro. Precio bolsa, precio oferta, diferencia y multiplico por esa magnitud de desviación. En este caso pago 400. Bueno, ¿y ahora qué pasa con las plantas de generación variable? Listo. Entonces aquí tenemos. Aquí ya miramos todo el día, ¿cierto? Unidad 1 y 2. Tenemos que la unidad 1 en generación programada vino que como no estaba en pruebas autorizadas y tuvo generación programada de 0 para todo el día. Y la unidad 2 está en pruebas autorizadas y tuvo cualquier generación programada, ¿cierto? Y cada una tiene su propia frontera, entonces tengo lecturas de cada una unidad. ¿Listo? Entonces con certeza yo sé que estos 5 que me generaron acá, que me mide esta frontera nomás, sé que corresponde a la unidad 1, que no está en pruebas autorizadas. Me dice que estoy en el caso 4. Entonces, ¿cuál es la desviación en energía por hora? Todo lo que me generó la unidad 1 en cada hora. En este caso, solo las primeras 11 periodos me generó 5. Los primeros 12 periodos generó 5. Y tiene por eso una desviación total de 60 del día. Y cada periodo se multiplicaría por esa diferencia del precio de bolsa y precio de oferta. Valor absoluto, ¿cierto? Y así calcularía cuánto pagaría por concepto de desviaciones esta planta. Eso es todo. ¿Preguntas? Ahora podemos pasar a la parte de preguntas. Bueno, entonces con esto se acabaría toda la explicación del webinar por hoy. Ahora miraremos si hay preguntas y procederemos a responderlas, ¿cierto? En caso contrario, hasta aquí hemos llegado, ya le confirmamos. Entonces, como vemos que no tenemos preguntas, les confirmamos que la presentación, pues el video del webinar será compartido en YouTube para que sea de fácil acceso para ustedes. Muchas gracias por su atención y que tengan un feliz día. Muchísimas gracias a todos. Feliz día.